Lucía Ortega había creído que el beso bajo el techo cubierto de bugambilias sería el momento más hermoso de su vida, hasta que a la mañana siguiente la llamaron al hotel más grande de Mérida para recibir el encargo de bordar el vestido de novia de la mujer que iba a casarse con el mismo hombre que la había besado, don Esteban Salvatierra, de 60 años, guapo, musculoso, poderoso, y tan frío que parecía no haber rozado sus labios la noche anterior. La primera vez que Lucía entró al Hotel Salvatierra, llevaba una caja de cartón contra el pecho y una mancha de hilo plateado en el dorso de la mano. La caja contenía un rebozo bordado para una huésped extranjera, que pagaba por una pieza artesanal más de lo que muchos vecinos de Lucía ganaban en un mes. Aún así, caminaba con cuidado, como si el piso de mármol pudiera denunciar que sus zapatos venían de un barrio humilde de Mérida. El hotel era una joya antigua levantada alrededor de un patio con palmas, fuentes bajas y bugambilias derramadas sobre los balcones. Esa noche había una fiesta privada. Se escuchaban copas, risas elegantes y música de cuerdas. Lucía solo quería entregar el paquete, cobrar lo pendiente y regresar al pequeño taller de vestidos de novia que había heredado de su madre. Entonces lo vio. Don Esteban Salvatierra estaba junto a una columna, vestido con traje oscuro, camisa blanca abierta apenas en el cuello y el cabello plateado peinado hacia atrás. Tenía 60 años, pero nadie se habría atrevido a llamarlo viejo. Era alto, ancho de hombros, con el cuerpo fuerte de un hombre que seguía entrenando por disciplina. Su presencia llenaba el patio de una manera extraña. La gente seguía hablando, pero bajaba la voz cuando él pasaba cerca. Lucía lo conocía por revistas y por los comentarios de las clientas ricas que llegaban al taller. Dueño de hoteles históricos, haciendas restauradas y restaurantes de lujo en Yucatán. Un hombre respetado, temido y deseado por mujeres que podían comprar vestidos sin preguntar el precio. Él la miró antes de que ella pudiera apartar la vista. Lucía sintió un calor absurdo en el cuello. Tenía 26 años, demasiadas preocupaciones y muy poca experiencia con hombres como Esteban Salvatierra. Hombres hechos de silencio, dinero y secretos. El encargado tomó la caja y le pidió esperar la firma del recibo. Lucía se quedó bajo el arco del patio, incómoda con su vestido sencillo color vainilla y su cabello recogido deprisa. Quiso esconder las manos, pero Esteban ya caminaba hacia ella. «Usted hizo el bordado», dijo él. Su voz era grave, tranquila, con un acento yucateco apenas marcado. «Sí, señor, Lucía Ortega». Al escuchar su apellido, algo cambió en los ojos de Esteban. Fue rápido, casi invisible, pero Lucía lo notó. «Ortega», repitió él. Su madre tenía ese apellido. Lucía apretó los dedos sobre su bolso. «Mi madre murió hace 5 años». «Lo sé». La respuesta fue demasiado directa. Lucía quiso preguntarle cómo lo sabía, pero una mujer con collar de perlas llamó a Esteban desde el otro lado del patio. Él no se movió. Seguía mirándola como si hubiera encontrado una carta perdida dentro de un libro antiguo. «Ese rebozo tiene puntadas de hilo doble», dijo. «Pocas bordadoras jóvenes hacen eso. Mi madre decía que el hilo doble aguanta más que las promesas». Por primera vez, Esteban sonrió. No fue una sonrisa abierta, pero bastó para cambiarle el rostro. De pronto se veía menos intocable, más humano, y mucho más peligroso para el corazón de una mujer que llevaba años tratando de no necesitar a nadie. El recibo tardó más de lo normal. Alguien pidió otra firma, después una revisión del encargo, luego una autorización del área de compras. Lucía terminó esperando mientras la fiesta se apagaba poco a poco. Cuando quiso irse, empezó a llover. Era esa lluvia tibia de Mérida que perfuma la piedra y hace brillar las hojas. Esteban apareció a su lado con un paraguas cerrado. «La salida está inundada», dijo. «Puede esperar bajo el corredor». Lucía caminó con él hacia una zona cubierta por bugambilias. Las flores caían sobre el techo como si alguien hubiera derramado color magenta sobre la noche. La música llegaba lejana, mezclada con el sonido del agua. «¿Siempre habla tan poco?», preguntó Lucía. «Solo cuando me interesa escuchar». «Eso suena ensayado». «A mi edad, señorita Ortega, uno ya no ensaya. Solo decide qué decir y qué callarse».
Ella debió sentirse intimidada. En cambio, sintió curiosidad. Esteban tenía la calma de un hombre acostumbrado a mandar, pero había cansancio detrás de esa calma. Algo guardado, algo que no encajaba con la imagen perfecta del hotelero poderoso. Lucía bajó la vista y notó que él miraba sus manos. «Tengo hilo pegado», murmuró ella. Esteban le tomó la muñeca con una suavidad inesperada. Sus dedos eran grandes, cálidos, firmes. Él retiró la hebra plateada de su piel, pero no soltó su mano de inmediato. «Mi madre decía que una mujer que trabaja con las manos nunca puede mentir del todo», dijo Lucía, casi en voz baja. Su madre era más sabia de lo que la gente quiso reconocer. Lucía levantó la cara. «¿Usted la conoció?». Esteban tardó en responder. La lluvia golpeaba las hojas. El patio estaba casi vacío y la distancia entre ambos se había vuelto peligrosa. Él dio un paso más cerca. Lucía sintió el olor de su loción, madera oscura, jabón limpio y algo masculino que le hizo pensar en cuero y lluvia. «Sí», dijo al fin. Y debía hacer muchas cosas de otra manera. Lucía no entendió la frase. Quiso preguntar, pero Esteban levantó la mano y tocó apenas una hebra suelta junto a su mejilla. Fue un gesto mínimo, casi respetuoso. Aún así, a Lucía le temblaron las rodillas. «Don Esteban, dígame Esteban, si va a mirarme así». Lucía pudo alejarse, debió hacerlo. Un hombre como él no pertenecía a su mundo. Tenía demasiados años, demasiado poder y demasiadas sombras. Pero esa noche, bajo el techo cubierto de bugambilias, con la lluvia cerrando el patio como una cortina, ella no pensó en el taller, ni en las deudas, ni en los rumores que habían perseguido a su madre. Esteban se inclinó despacio, dándole tiempo para negarse. Lucía no se movió. El beso fue suave al principio, un roce apenas. Después la mano de Esteban subió a la parte alta de su espalda, sin apretarla, guiándola con una seguridad que la hizo sentir deseada y protegida al mismo tiempo. Lucía respondió con una torpeza honesta, sorprendida por la intensidad que un beso contenido podía despertar. Esteban no se precipitó. Parecía conocer el valor de cada segundo, cada respiración, cada límite. Cuando se separaron, él apoyó la frente un instante cerca de la de ella. «Perdón», murmuró. Lucía no supo si se disculpaba por besarla o por haber esperado tanto. A la mañana siguiente, una llamada del Hotel Salvatierra la despertó antes de que saliera el sol por completo. Una voz amable le pidió presentarse para un encargo urgente de bordado nupcial. El pago, según dijeron, cubriría varios meses de trabajo. Lucía llegó con el corazón inquieto. Se dijo que quizá Esteban quería verla. Se odió un poco por imaginarlo. La llevaron a un salón privado. En el centro había un maniquí con un vestido de novia blanco, todavía sin terminar. La tela era fina, pesada, carísima. Junto al ventanal estaba Isabel Ferrer, impecable en un conjunto color marfil, con labios rosa pálido y una sonrisa delicada. A su lado estaba Esteban. Lucía sintió que el mundo se detenía. Isabel extendió una mano. «Tú debes ser Lucía Ortega. Qué gusto conocerte al fin. Soy Isabel Ferrer, la prometida de Esteban». La palabra prometida cayó sobre Lucía como agua helada. Esteban no dio ninguna explicación. Solo la miró con esos ojos oscuros y contenidos, tan fríos que parecían pertenecer a otro hombre, un hombre que jamás la había besado la noche anterior. Isabel caminó hacia el vestido y acarició la tela. «Quiero que tú lo bordes. Me han dicho que tus manos son heredadas». Lucía tragó saliva. «No entiendo por qué me eligieron». Isabel sonrió. «Porque tu madre y yo compartimos una historia triste, claro. Ella tomó algo que no era suyo, y yo he decidido cerrar ese círculo con elegancia». Lucía sintió que la sangre le subía a la cara. «Mi madre nunca robó nada». Isabel tomó de una carpeta un patrón antiguo. Flores redondas, pétalos finos, pequeñas lunas escondidas entre hojas. Lucía conocía ese dibujo. Lo había visto en sueños, en retazos, en el silencio de su madre. Isabel se lo puso en las manos. «Este diseño se llama Flor de Luna. Tu madre lo robó de mi primer taller. Si tienes honor, niña, vas a bordarlo bien». Lucía miró a tía Esteban.
Esperó que él hablara, que dijera algo, que al menos pareciera avergonzado. Él sostuvo su mirada, y por primera vez desde que entró al salón, ella vio dolor. Un dolor profundo, controlado, casi feroz. Pero Esteban solo dijo: «Acepta el trabajo, Lucía. Es la única forma de salvar el taller de tu madre». Y Lucía comprendió que el beso de la noche anterior acababa de convertirse en una trampa. El taller de Lucía quedaba en una calle tranquila de Mérida, detrás de una panadería que por las tardes olía a mantequilla y azúcar quemada. El letrero de madera decía: «Casa Ortega, vestidos de novia y bordados finos». Las letras estaban despintadas por el sol, pero Lucía nunca había tenido dinero suficiente para renovarlas. Su madre lo había pintado a mano cuando abrió el local, cuando todavía creía que el talento bastaba para defenderse del mundo. Esa mañana, después de salir del hotel, Lucía abrió la puerta del taller con las manos temblando. Adentro la recibió el olor familiar a tela, almidón, flores secas y café viejo. Sobre las paredes colgaban vestidos a medio terminar, velos envueltos en papel de seda y fotografías de novias sonrientes. En una esquina estaba la máquina de coser de su madre, cubierta por una funda bordada con pequeñas flores azules. Lucía dejó el patrón de Isabel sobre la mesa grande. Flor de Luna. El nombre le dio rabia. Había escuchado ese diseño desde niña, siempre en voz baja, como si fuera una vergüenza familiar. Su madre, Rosalía Ortega, había sido una de las bordadoras más finas de Yucatán. Luego, de pronto, las clientas dejaron de llegar. Algunas cruzaban la calle para no saludarla. Otras decían que una mujer capaz de robar un diseño podía arruinar un vestido de novia con mala suerte. Lucía tenía 7 años cuando entendió que la pobreza también podía entrar por la boca de la gente. Rosalía jamás se defendió en público. Solo decía: «La verdad tiene su hora, hija. Si sale antes, la rompen. Si sale tarde, quema. Hay que saber cuándo abrir la mano». Lucía nunca había entendido esas palabras. Esa mañana le dolían más que nunca. Sobre el escritorio estaba la libreta de cuentas. Debía 3 meses de renta, 2 pagos atrasados de luz, el crédito de las telas importadas y el préstamo pequeño para arreglar el techo antes de las lluvias. La dueña del local le había dado plazo hasta el fin de mes. Después, el taller pasaría a una tienda de recuerdos para turistas. Aceptar el vestido de Isabel significaba salvar el taller. También significaba bordar para la mujer que había enterrado el nombre de su madre bajo una acusación. Cada puntada sería una humillación. Cada flor sería una mentira servida en seda blanca. Pero rechazar el encargo podía dejarla en la calle, con las tijeras, los hilos y los retratos de su madre guardados en cajas. El teléfono sonó a media mañana. Era Martina, la dueña del local. «Lucía, hija, necesito hablar contigo». «Sé que debo la renta, doña Martina. Esta semana voy a conseguir algo». «Precisamente por eso llamo». La deuda quedó cubierta. Lucía se quedó inmóvil. ¿Cómo que quedó cubierta? Pagaron todo. Renta atrasada, renta de los próximos 6 meses y el arreglo del techo. Me pidieron discreción, pero yo no me siento bien ocultándote algo así. Lucía apretó el teléfono. ¿Quién pagó? Hubo un silencio breve. El depósito vino de una cuenta del Grupo Salvatierra. Lucía sintió primero alivio, luego vergüenza, luego una furia limpia. Esteban. El mismo hombre que la había besado bajo la lluvia. El mismo que la había mirado en silencio mientras Isabel llamaba ladrona a su madre. El mismo que ahora, con dinero, intentaba empujarla hacia el vestido. «Gracias por decirme», respondió. Colgó antes de que la voz se le quebrara. En la mesa, el patrón Flor de Luna parecía burlarse de ella. Lucía estuvo a punto de romperlo, pero se detuvo al recordar el rostro de Esteban en el salón. Su frialdad había sido cruel, sí, pero sus ojos no encajaban con esa crueldad. Había dolor ahí. También advertencia. ¿Qué clase de hombre besaba a una mujer una noche y al día siguiente la obligaba a trabajar para su prometida? ¿Y por qué pagar en secreto una deuda que podía usar para dominarla abiertamente? Lucía pasó el resto del día atendiendo a 2 clientas, ajustando un velo y fingiendo que el mundo seguía en orden. Al atardecer, buscó papel de seda en el viejo armario de su madre
y encontró una cajita de lata oxidada, atada con un listón azul oscuro. Dentro había un retazo de tela color marfil. Al extenderlo, se quedó sin aliento. Era el mismo diseño, flor de luna, pero el retazo era antiguo. Las orillas estaban amarillentas y la puntada era distinta, más delicada, con esa tensión perfecta que su madre lograba sin mirar la aguja. En la esquina había una marca bordada con hilo rojo, 2 letras pequeñas, escondidas entre las hojas. Lucía acercó la tela a la luz, pero no logró distinguirlas bien. Debajo del retazo había una fotografía gastada de Rosalía joven, riendo en el patio de un taller desconocido. A su lado aparecía Isabel Ferrer, mucho más joven, con los ojos llenos de ambición. Detrás de ambas, parcialmente cortado por el borde de la imagen, estaba un hombre alto de cabello negro, mandíbula fuerte y mirada seria. Lucía reconoció a Esteban aunque en la foto tendría menos de 40 años. El corazón le golpeó el pecho. Esteban conocía a su madre. Isabel también. Y todos habían guardado silencio durante años mientras Rosalía cargaba con la vergüenza. Lucía dio vuelta a la foto. Había una frase escrita con la letra de su madre. Si alguna vez preguntan por Flor de Luna, no confíes en quien la presuma. Busca ahí a quien todavía se culpa. Lucía se sentó despacio. Sobre la mesa estaban el patrón de Isabel, el retazo de Rosalía, la fotografía antigua y el recibo de renta pagada por Esteban. Ya no sabía si estaba siendo comprada, protegida o conducida hacia una verdad escondida demasiado tiempo. Al anochecer, tomó el contrato del vestido y lo firmó. Luego dobló el retazo de su madre y lo guardó en su bolso. Si Isabel quería que ella bordara Flor de Luna, Lucía iba a hacerlo. Pero cada puntada tendría una pregunta. Cada hilo buscaría una respuesta. Y si Esteban Salvatierra creía que podía moverla como una pieza sobre una mesa cara de hotel, todavía no conocía las manos de una mujer criada entre agujas. Antes de cerrar el taller, Lucía volvió a mirar la fotografía. Busca a quien todavía se culpa. Y si el hombre que más parecía traicionarla, era el único que llevaba años castigándose por la verdad. A la mañana siguiente, Lucía llegó al Hotel Salvatierra con el contrato firmado, el retazo de su madre escondido en el bolso y una decisión que le pesaba más que cualquier rollo de seda. No iba a permitir que Isabel la viera temblar. Tampoco iba a darle a Esteban el gusto de pensar que su dinero había comprado obediencia. Un asistente la condujo por un corredor lateral. Lucía esperaba llegar al salón de pruebas. En cambio, la llevaron a una zona privada, detrás de una puerta de madera tallada. «Don Esteban pidió verla aquí primero», dijo la asistente. «Vengo a trabajar en el vestido». Él dijo que era importante. La puerta se abrió antes de que Lucía tocara. El sonido de golpes secos llenó el aire. Adentro había un gimnasio privado con costales de box, pesas ordenadas y ventanales hacia un jardín interior. En el centro, Esteban golpeaba un costal con vendas negras en las manos. Lucía se quedó quieta. Él vestía pantalón deportivo oscuro y una camiseta gris que marcaba la fuerza de su torso. Tenía los hombros anchos, los brazos musculosos y una espalda que no pertenecía a la idea que Lucía tenía de un hombre de 60 años. Cada golpe era controlado, pesado, preciso. Había dominio, disciplina, una energía masculina que no necesitaba presumirse. Esteban detuvo el golpe al verla. Respiraba con fuerza, pero sin perder compostura. Un mechón de cabello plateado le había caído sobre la frente. Llegó temprano. Usted me citó. Y aún así pensé que cambiaría de opinión. Lucía levantó la barbilla. Necesito el trabajo. Eso no significa que confíe en usted. Esteban tomó una toalla y se limpió el cuello. Lucía apartó la mirada demasiado tarde. Él lo notó. Mejor así, dijo. La confianza puede volver torpe a la gente. ¿Eso le dijo a mi madre? La pregunta salió más filosa de lo que Lucía planeaba. ¿Qué encontró?, preguntó él. Lucía sacó la fotografía antigua y la puso sobre una banca de madera. Esteban no se acercó de inmediato. La miró como si la imagen pudiera herirlo. Luego la tomó con una delicadeza que contrastaba con la fuerza de sus manos. Rosalía guardó esto, murmuró. También guardó un retazo de Flor de Luna. Los dedos de Esteban se tensaron. No debió dejarlo donde usted pudiera encontrarlo tan pronto. ¿Tan pronto para qué? Quiero saber qué pasó entre mi madre, Isabel y usted.
Esteban dejó la foto sobre la banca. Todavía no. Lucía soltó una risa breve, sin alegría. Qué conveniente, me besa una noche, me entrega a su prometida al día siguiente, paga la deuda de mi taller sin pedirme permiso, y ahora decide cuándo puedo saber la historia de mi propia madre. Esteban cerró los ojos apenas. Isabel no es lo que parece. Eso ya lo sé. Y yo tampoco. Eso también lo estoy empezando a entender. El silencio que siguió fue espeso. Ella, con 26 años, de pie frente a un hombre de 60 que acababa de entrenar, tratando de no pensar en el sudor que le marcaba el cuello. Él, poderoso y sereno, mirándola como si quisiera acercarse y alejarla al mismo tiempo. Esteban bebió agua. Lucía vio entonces algo en su muñeca izquierda, una hebra roja. No era una pulsera elegante, era un hilo antiguo, desgastado, amarrado con un nudo pequeño. Su madre usaba hilos así para marcar piezas importantes antes de terminarlas. «Ese hilo», dijo Lucía. «¿De dónde lo sacó?» Esteban bajó la vista a su muñeca. «Es viejo. Es de mi madre». Él no lo negó. «¿Por qué lo lleva?» Esteban se quitó las vendas negras. El hilo rojo parecía frágil sobre su piel bronceada y fuerte. «Porque alguien pagó muy caro para que yo recordara». «¿Mi madre?» Esteban no respondió. Lucía sintió ganas de arrancarle la verdad con las manos. También sintió, contra toda lógica, el impulso de tocar ese hilo, de tocarlo a él. «Dígame una sola cosa verdadera», pidió. «Una, aunque sea pequeña». Esteban se acercó lo suficiente para que Lucía notara su altura, el ancho de sus hombros, el calor que aún salía de su cuerpo. «Ayer, cuando Isabel habló de su madre, debí defenderla». «¿Por qué no lo hizo?» «Porque Isabel necesitaba creer que yo seguía jugando de su lado». «¿Jugando?» Esteban la miró con una intensidad que la hizo olvidar el ruido del hotel. «Hay verdades que no se sacan a la luz con gritos, Lucía. Se les prepara una mesa, se les invita a sentarse y se espera a que el culpable coma de su propio plato». Ella no entendió del todo, pero algo en la frase le recorrió la espalda. Esteban estaba haciendo algo que involucraba a Isabel, al vestido, a su madre y a ella. Lo inquietante era que Lucía no sabía si ese plan la protegía o la usaba. «No soy una de sus empleadas», dijo. «Lo sé. Ni una niña que necesita que un hombre rico decida por ella». Los ojos de Esteban bajaron a su boca un instante. Luego volvieron a sus ojos. «También lo sé». La puerta del gimnasio se abrió y apareció Isabel Ferrer con un vestido color crema y lentes oscuros. Su sonrisa se mantuvo perfecta al ver a Lucía demasiado cerca de Esteban, y a Esteban con la camiseta aún pegada al cuerpo y el hilo rojo visible en la muñeca. «Qué temprano empiezan las reuniones privadas», dijo Isabel. Lucía dio un paso atrás. Esteban no se movió. Lucía vino a revisar detalles del vestido. Por supuesto. El vestido siempre encuentra la manera de juntar a la gente correcta. La frase sonó amable. También sonó como una amenaza. Isabel miró el hilo rojo en la muñeca de Esteban. Por un momento mínimo, su sonrisa perdió firmeza. Lucía lo vio. Isabel conocía ese hilo. Isabel le entregó una carpeta nueva. «Aquí están las medidas finales. Quiero que empieces hoy mismo con Flor de Luna, sin cambios, sin interpretaciones, sin inventos sentimentales. Ese diseño ya tiene dueña». «Todo diseño tiene historia», respondió Lucía. Isabel sonrió más. «Algunas historias conviene dejarlas enterradas». Esteban habló entonces, con voz baja. «Cuidado, Isabel». La advertencia fue breve, pero cambió el aire de la habitación. Lucía guardó la carpeta y recogió la fotografía de su madre. Al pasar junto a Esteban, él dijo apenas: «No confíe en Isabel, pero tampoco confíe en mí demasiado pronto». En el pasillo, abrió la carpeta de medidas. Entre las hojas había un sobre pequeño, sin firma. Dentro encontró una muestra de hilo rojo idéntico al de la muñeca de Esteban, y una nota escrita con letra desconocida. «Si quieres saber por qué tu madre cayó, busca el cuaderno marcado como R.O.». Lucía cerró el sobre con los dedos helados. Detrás de ella, en el gimnasio, Isabel reía suavemente de algo que Esteban acababa de decir. Pero por primera vez, Lucía escuchó miedo debajo de esa risa.
El salón de pruebas del Hotel Salvatierra tenía espejos de cuerpo entero, cortinas de lino y una mesa larga cubierta con muestras de encaje. Todo parecía preparado para que una novia se sintiera reina. Lucía, en cambio, sintió que entraba a un juicio donde la sentencia ya estaba escrita. Isabel estaba junto al maniquí del vestido, vestida de marfil, con un collar de perlas y el cabello recogido. A su alrededor había 3 mujeres de sociedad, una fotógrafa y una organizadora de bodas. Todas giraron la cabeza cuando Lucía entró con su caja de hilos. «Aquí está nuestra joven bordadora», dijo Isabel, hija de Rosalía Ortega. Una de las mujeres levantó las cejas. «¿La misma Rosalía del asunto de Flor de Luna?» Isabel bajó la mirada con falsa tristeza. «Sí, la misma. Pero yo creo en las segundas oportunidades. La hija no tiene por qué cargar todos los pecados de la madre». Lucía sintió un golpe seco en el pecho. Miró a Esteban, que estaba cerca de la ventana, impecable con un saco azul oscuro. Él escuchó cada palabra. Lo supo por la manera en que su mandíbula se tensó. Aún así, permaneció callado. Ese silencio le dolió más que el comentario de Isabel. Lucía dejó la caja sobre la mesa y sacó una aguja fina. Sus manos se movieron con calma, porque su madre le había enseñado que una bordadora podía temblar por dentro y aún así hacer una línea perfecta. «Traje las muestras de hilo. Necesito revisar el tipo de puntada que quiere». Isabel aplaudió suavemente. «Flor de Luna se borda con hilo marfil, hilo plata y punto escondido. Nada de creatividad, Lucía. Ese diseño ya tuvo demasiados problemas cuando cayó en manos equivocadas». La fotógrafa bajó un poco la cámara. Las mujeres se miraron entre ellas con emoción cruel. «Mi madre hacía el del punto escondido mejor que nadie», dijo Lucía. «Lástima que también escondía otras cosas», respondió Isabel. Esteban dio un paso. «Isabel». La voz fue baja, pero todos la escucharon. Isabel volteó hacia él. «¿Qué pasa, querido? Solo hablo de historia. Las novias aman las historias detrás de los vestidos». Lucía esperó otra frase de Esteban. Una defensa, algo que dijera que Rosalía Ortega había sido una mujer honrada. Esteban apretó los dedos sobre el respaldo de una silla y guardó silencio. En ese momento, Lucía entendió una cosa dolorosa. Algunas humillaciones duelen menos cuando vienen del enemigo. Lo que de verdad rompe por dentro es ver callado a quien una parte de tu corazón todavía quiere defender. Isabel señaló el escote del vestido. «Aquí quiero las primeras flores, grandes, visibles. Que nadie pueda decir que copiaste mal lo que tu madre copió primero». Lucía sostuvo la aguja con tanta fuerza que casi se pinchó. «Haré el trabajo como se debe». «Eso espero. Esteban es muy generoso al darte esta oportunidad». La frase cayó con intención. Isabel sabía que el dinero del contrato mantenía vivo el taller de Lucía. Lo sabía y disfrutaba usarlo como collar invisible. La sesión duró 2 horas. Lucía tomó medidas, marcó líneas, revisó la caída de la tela y aguantó cada comentario con la espalda recta. Esteban habló poco, jamás la defendió frente a Isabel. Al salir del hotel, Lucía caminó varias cuadras sin rumbo. El calor de Mérida le pegaba en la cara, pero ella sentía frío. Cuando llegó al taller, encontró a doña Martina esperándola en la entrada. «Lucía, necesito decirte algo más sobre el pago. Ya sé que vino del grupo Salvatierra». «Sí, pero no fue un pago general. Don Esteban mandó liquidar todo a tu nombre. También pidió que por ningún motivo te presionara este año». «¿Este año?» 12 meses completos. Renta, mantenimiento y el permiso comercial. Todo cubierto. El enojo subió lento, mezclado con una gratitud que la avergonzaba. Esteban no la defendía cuando Isabel pisoteaba el nombre de su madre, pero pagaba en secreto para que ella no perdiera el taller. ¿Qué clase de protección era esa? ¿Y por qué se sentía tan parecida a una jaula? Doña Martina suspiró. «Hija, la gente con dinero rara vez regala algo sin esperar otra cosa. El mensajero dejó esto para ti». Era un sobre blanco. Dentro había una copia del contrato de bordado y, al final, una línea agregada que ella no había visto antes. «La artesana Lucía Ortega conserva derecho de autor sobre cualquier modificación hecha a mano durante el proceso». El contrato la protegía. Esteban había añadido esa cláusula. Esa noche,
Mientras guardaba la carpeta de Flor de Luna, Lucía escuchó un golpe leve en la ventana. Al asomarse, vio un papel doblado sujeto con una pinza de madera. Tu madre perdió su nombre por ese diseño. Isabel quiere que tú pierdas el suyo. Mira bien las flores. Ninguna luna nace 2 veces igual. Lucía miró el patrón de Isabel, luego el retazo de su madre. Por primera vez notó algo extraño. Las flores parecían iguales, aunque los centros eran distintos. En el diseño de Isabel, cada flor tenía un punto cerrado. En el retazo de Rosalía, cada flor guardaba una pequeña abertura, como una puerta diminuta. Lucía acercó la tela por la lámpara. ¿Y si Flor de Luna era un mensaje que su madre había escondido a plena vista? Lucía pasó la mañana siguiente encerrada en el taller con las persianas medio bajas. Sobre la mesa estaban las 2 versiones de Flor de Luna, la muestra impecable de Isabel y el retazo antiguo de Rosalía. A simple vista parecían iguales, pero Lucía había crecido mirando puntadas desde antes de saber escribir. Para ella, un bordado tenía respiración, ritmo y carácter. El de Isabel era bonito, perfecto, frío. El de su madre parecía hecho con una intención que no quería morir. Tomó una lupa y empezó a seguir las puntadas. Primero los pétalos, luego las hojas, luego los pequeños puntos plateados que rodeaban cada luna. Después de media hora, encontró la primera rareza. En una flor había 7 puntadas cerradas y una abierta. En la siguiente, 3 cerradas y 2 abiertas. En otra, 9 cerradas y una abierta. Anotó los números. Su madre jamás dejaba errores así. Lucía llamó a su abuela Carmen, que vivía cerca del mercado. Carmen Ortega tenía 82 años, manos torcidas por la artritis y una memoria que regresaba con claridad feroz cuando alguien mencionaba a Rosalía. La anciana llegó al taller poco después del mediodía. «Tienes la cara de tu madre cuando encontraba un nudo en la seda», dijo. «¿Qué hiciste ahora?» Lucía puso el retazo frente a ella. Carmen se quedó quieta. «¿De dónde sacaste eso?» «Estaba en el armario de mamá. Necesito que me diga si sabe algo». La abuela miró la tela con respeto, casi con miedo. Rosalía decía que los bordados finos podían hablar si una sabía escuchar. ¿Hablar cómo? Tu madre no bordaba al azar. Inventó una manera de guardar marcas entre las puntadas. Fechas, iniciales, nombres de clientas, promesas. Decía que las mujeres pobres no siempre podían pagar abogados, pero podían dejar verdad dentro de lo que cosían. Lucía sintió que el aire cambiaba. Entonces, esto es un mensaje. Tal vez. ¿Por qué nunca me lo dijo? Carmen bajó la mirada. Porque tu madre me hizo prometer que no abriría esa puerta mientras tú fueras una niña. Después enfermó. Después te vi tan ocupada sobreviviendo que me dio miedo darte más dolor. Lucía quiso enojarse, pero la voz de la anciana estaba llena de culpa. A veces, los secretos familiares se guardan porque una mujer cansada cree que el silencio todavía puede proteger algo. Juntas empezaron a descifrar las puntadas. Carmen recordó un método viejo de Rosalía. Las flores marcaban números, las hojas marcaban separación. Las lunas indicaban letras. Al caer la tarde, tenían una secuencia incompleta. R. O. Lucía recordó la nota del sobre en el hotel. Busca el cuaderno marcado como R.O. Sacó el papel de su bolso y se lo mostró a su abuela. Carmen palideció. Ese cuaderno existía. ¿Lo vio? Una vez. Tu madre lo llamaba Registro Ortega. Ahí tenía dibujos originales, fechas, nombres de testigos, pruebas de encargos. Si ese cuaderno aparece, puede demostrar quién creó Flor de Luna. «Montetesa». Carmen negó despacio. Desapareció cuando empezó el escándalo con Isabel. Esa noche, Lucía llevó el retazo al hotel porque necesitaba revisar si el vestido de Isabel permitía repetir las puntadas secretas. La asistente la dejó entrar al salón de pruebas, donde el maniquí esperaba bajo una lámpara. Lucía trabajó sola por casi una hora. Puso el retazo junto al patrón de Isabel. Después encendió una vela aromática. La llama proyectó una luz baja, temblorosa. Entonces ocurrió.
Las puntadas plateadas del retazo brillaron de manera irregular. Lucía acercó la tela y vio que, entre dos lunas, el hilo formaba una sombra delgadísima. R.O. Las letras aparecieron con más claridad. La puerta se abrió. Esteban entró sin saco, con la camisa blanca arremangada y el rostro cansado. Lucía levantó el retazo para cubrirlo, pero él ya lo había visto. Esteban se puso pálido. ¿Dónde encontró eso? En el taller de mi madre. Él dio un paso hacia ella y se detuvo. Lucía, escúcheme. Si Isabel sabe que usted tiene ese retazo, va a intentar quitárselo. ¿Por qué? Esteban miró las letras bajo la luz de la vela. Porque ese bordado puede llevarnos al cuaderno. Usted sabe que es R.O. Sí. Entonces dígame dónde está. Esteban guardó silencio. Otra vez decide callar. Estoy tratando de mantenerla a salvo. Yo no le pedí eso. Esteban la miró con ternura y desesperación. Su madre sí. Lucía quedó sin palabras. Antes de que pudiera reaccionar, Isabel apareció en el umbral. Llevaba un vestido blanco sencillo y un abanico en la mano. Sus ojos fueron directo al retazo. «¡Qué pieza tan interesante!», dijo. «¿Puedo verla?». Lucía lo guardó en su bolso. «Es personal». Isabel sonrió, pero sus dedos se cerraron sobre el abanico. Las cosas personales suelen causar los peores problemas. Esteban se colocó entre las dos. Ya terminó la prueba de hoy. Isabel lo miró con dulzura. «Claro, querido, descansen. Los secretos cansan mucho». Lucía salió del salón con el corazón latiéndole fuerte. Esteban la siguió hasta el corredor. Lucía. Ella se detuvo. «Si vuelve a decirme que me calle por mi propio bien, voy a dejar el vestido». Esteban habló bajo. «El cuaderno puede estar en la hacienda vieja de Chencú. Su madre trabajó allí antes del escándalo». «¿Y por qué me lo dice a Aero ahora?» «Porque Isabel ya vio suficiente. Desde este momento, el tiempo se nos acaba». Detrás de ella, en el salón, Isabel apagó la vela con un soplo, y en la oscuridad breve que quedó antes de que la luz regresara, Lucía entendió que las puntadas de su madre acababan de despertar a todos los fantasmas. La hacienda de Chencú estaba a casi 1 hora de Mérida, detrás de un camino bordeado por ceibas viejas y muros cubiertos de bejuco. Esteban manejó él mismo una camioneta negra, sin chofer ni asistente. Lucía iba en el asiento del copiloto con el retazo de su madre en el bolso y una lista de preguntas que crecía con cada kilómetro. El cielo estaba gris. Para cuando dejaron atrás las últimas casas, empezó una lluvia fina. Esteban manejaba con una mano firme sobre el volante. Llevaba camisa azul oscuro, pantalón de mezclilla y botas. Fuera del hotel, sin saco ni empleados alrededor. Parecía menos un empresario y más un hombre acostumbrado a mandar sobre tierra, caballos y tormentas. «¿Por qué la hacienda está cerrada?», preguntó Lucía. «Pertenece a mi familia desde hace décadas. Hace años la usábamos para eventos pequeños. Después del problema con su madre, dejé de venir. Por culpa, por memoria». Llegaron al atardecer. La hacienda era hermosa de una manera triste. Arcos amarillos, pisos de pasta gastados, puertas altas de madera y un patio donde la lluvia caía sobre una fuente vacía. Esteban encendió la luz principal. «Su madre tuvo un taller temporal aquí», dijo. «Trabajó con Isabel durante una temporada, antes de que Flor de Luna se volviera famosa. ¿Usted también estaba aquí?». «Sí». Lucía lo siguió hasta un cuarto amplio con mesas de trabajo, estantes vacíos y un ventanal hacia el patio. Allí todavía quedaban cajas de madera marcadas con nombres antiguos. Lucía pasó la mano sobre una mesa. «Mamá trabajó aquí, muchas noches». «¿Con usted?». «Yo venía a revisar restauraciones del hotel. Ella venía a bordar. Isabel venía a vender lo que aún no era suyo». Lucía sintió que algo se movía dentro de ella. Habla como si hubiera sabido desde entonces lo que Isabel hacía. «Sospeché tarde. Siempre tarde, ¿verdad?». «¿Verdad?». Esteban aceptó el golpe con un silencio breve. Empezaron a buscar. Revisaron cajones, cajas, estantes, facturas viejas, libros de registro y moldes amarillentos. La lluvia se volvió más fuerte. Lucía encontró botones de madreperla,
una libreta de proveedores, fotografías de eventos y un pañuelo bordado con iniciales que no reconoció. Nada del registro Ortega. Después de casi 2 horas, un trueno sacudió la hacienda. La luz parpadeó y se apagó. Perfecto, murmuró Lucía. Esteban encendió la linterna de su teléfono. Hay velas en la cocina. Caminaron juntos por el pasillo oscuro. El resplandor recortaba el perfil de Esteban, la línea fuerte de su mandíbula, el cabello plateado, los hombros anchos. Lucía odiaba notar esas cosas en un momento así. Odiaba que su cuerpo recordara el beso bajo las bugambilias mientras su mente trataba de protegerse. En la cocina encontraron velas. La tormenta cerró el camino poco después. Esteban recibió una llamada breve y colgó con gesto serio. El acceso está inundado. Tendremos que esperar a que baje. ¿Aquí? Aquí. Qué conveniente para una historia de hotelero misterioso y bordadora confundida. Esteban casi sonrió. Si fuera conveniente, habría vino. Y una explicación completa. La sonrisa desapareció. Eso sería más peligroso que la tormenta. Lucía se envolvió los brazos. Esteban fue a una habitación contigua y volvió con una chamarra de cuero. Se la puso sobre los hombros con cuidado. Estoy bien, dijo ella. Tiene frío. Eso no significa que pueda cuidarme. Lo sé. La frase sencilla la desarmó un poco. Esteban no intentó acercarla más, solo encendió otra vela. La luz dorada le suavizó el rostro. De pronto, los 60 años de Esteban no parecían una distancia. Parecían una historia completa escrita sobre un hombre que había ganado mucho y perdido algo que seguía doliendo. ¿Amó a mi madre?, preguntó Lucía. Esteban la miró con calma triste. La respeté, la admiré. Le tuve un cariño profundo, pero mi corazón nunca la miró como usted está imaginando. Entonces, ¿por qué guardaba su hilo? Porque el día que todo se rompió, Rosalía me ató ese hilo en la muñeca y me dijo, cuando te tiemble la conciencia, míralo. Yo le prometí protegerla a usted. Era una niña. Lucía sintió un nudo en la garganta. ¿Protegerme de qué? Esteban se inclinó hacia adelante. De un escándalo que podía tragarse a todos los que trabajaban con su madre. Costureras, aprendices, proveedoras, mujeres sin dinero para defenderse. Isabel tenía abogados, contactos y una reputación impecable. Rosalía tenía talento y verdad. A veces eso no alcanza. Lucía apartó la mirada. Le dolía escucharlo. Le dolía más sentir que una parte de ella le creía. Buscaron de nuevo cuando la luz regresó a medias. En una sala pequeña, detrás de un biombo, Lucía encontró una caja de fotografías. Eventos, bodas, cenas, inauguraciones. Después, una imagen la dejó quieta. Rosalía Ortega aparecía de pie junto a Esteban. Ambos mucho más jóvenes, frente a una mesa llena de telas. Isabel estaba al fondo, desenfocada, observándolos. En la foto, Rosalía y Esteban parecían aliados. Lucía dio vuelta a la fotografía. La letra de su madre apareció como una caricia desde otro tiempo. Esteban es el único que puede mantener a salvo a la niña. Lucía no respiró durante varios segundos. ¿La niña soy yo? Sí. ¿Por qué mi madre escribió eso? Esteban abrió la boca, pero un ruido seco llegó desde la entrada principal. Ambos se quedaron inmóviles. Esteban apagó la vela con 2 dedos húmedos y tomó a Lucía suavemente del brazo para guiarla detrás de la pared. «Quédese aquí», susurró. «No me dé órdenes». «Entonces le suplico que se quede aquí». La diferencia en su voz la hizo obedecer. Esteban salió al pasillo con la linterna baja. Lucía se quedó en la oscuridad, abrazando la fotografía contra su pecho. Escuchó pasos, luego silencio. Después la voz de Esteban. Firme. «Muéstrate». Nadie respondió. Cuando Esteban volvió, traía en la mano un sobre mojado. Lo dejaron en la puerta. Lucía lo abrió con dedos torpes. «Si sigues buscando el registro Ortega, el vestido de novia será tu vergüenza pública». Lucía levantó la vista hacia Esteban. La tormenta ya no parecía el peligro verdadero. El verdadero peligro sabía dónde estaban. Conocía el cuaderno y también sabía que el vestido podía destruirla.
La fotografía apareció al día siguiente, antes de que Lucía terminara su primer café. Una vecina tocó la puerta del taller con el celular en la mano y una cara de lástima. En la pantalla se veía una página de espectáculos de Mérida. El titular era grande, vulgar y cruel. La joven bordadora y el magnate Salvatierra pasan la noche juntos en una hacienda privada. Debajo estaba la imagen. Lucía con la chamarra de Esteban sobre los hombros, sosteniendo una fotografía antigua contra el pecho. Esteban frente a ella, inclinado apenas, con el gesto serio y la mano cerca de su brazo. La lluvia detrás del ventanal hacía que todo pareciera más íntimo, más secreto, más culpable. En menos de una hora, el taller recibió llamadas anónimas. Algunas mujeres colgaban al escuchar su voz. Otras preguntaban con falsa educación si todavía hacía vestidos para novias decentes. Una clienta canceló una prueba. Otra pidió que le devolvieran su anticipo, aunque Lucía ya había cortado la tela. Lucía había pasado la noche en la hacienda porque la lluvia cerró el camino. Había buscado un cuaderno, una verdad, una forma de limpiar el nombre de su madre. Pero la ciudad veía otra cosa. Una muchacha joven, un hombre rico de 60 años, una prometida humillada y un hotel entero lleno de rumores listos para vestirse de verdad. A media tarde, Isabel Ferrer llegó al taller sin avisar. Entró con lentes oscuros, un vestido color crema y un ramo de flores blancas. Parecía una novia elegante visitando a una costurera en desgracia. «Lucía, querida», dijo. «Vine porque me preocupé por ti». Lucía estaba marcando el largo de un velo. «Qué amable». «Sé lo difícil que debe ser despertar y ver tu nombre convertido en chisme. La gente puede ser muy cruel con una joven confundida». «No estoy confundida», Isabel suspiró. «Entonces quizá estás mal aconsejada. Esteban es un hombre atractivo, claro. A su edad conserva una presencia que muchas mujeres encuentran irresistible. Pero también sabe usar esa presencia». Lucía dejó la tiza sobre la mesa. «Vino a hablar de mi trabajo o de su prometido. Vine a darte una salida digna. Puedes abandonar el vestido. Yo diré que fue por salud, por presión, por lo que tú quieras». «¿Y mi taller?» «Sobrevivirás. Las mujeres como tú siempre sobreviven, aunque sea con menos orgullo». Lucía sostuvo su mirada. «Voy a terminar el vestido». Los ojos de Isabel brillaron. «Te pareces a tu madre cuando se aferraba a cosas que no podía probar. Tal vez ella sí podía probarlas». La sonrisa de Isabel tardó medio segundo en volver. «Cuidado, niña. Hay verdades que destruyen a quien las toca». Cuando se fue, dejó una revista donde la fotografía de la hacienda ocupaba una página completa. Al pie de la imagen, alguien había escrito que Lucía Ortega era la amante joven que amenazaba la boda más esperada de Yucatán. Horas después, cuando el taller quedó vacío, apareció Mariana, una de sus aprendices. Tenía 19 años, ojos grandes y dedos rápidos para el encaje. Lucía la había tomado como alumna porque la muchacha necesitaba trabajar para ayudar a su madre. Mariana entró llorando. «Perdón, señorita Lucía». La joven puso su celular sobre la mesa. Tenía abierta la carpeta de mensajes enviados. Allí estaba la fotografía de la hacienda, enviada a un número guardado como Fundación Ferrer. «¿Tú mandaste la foto?» Mariana se cubrió la boca. «Me dijeron que era para confirmar que usted estaba bien. La señora Isabel me ofreció una beca para estudiar diseño en Ciudad de México. Dijo que solo necesitaba saber si don Esteban la estaba poniendo en peligro. Yo no sabía que la iban a publicar». Lucía cerró los ojos. Quiso gritar, quiso llorar, pero al ver a Mariana temblando, recordó cuántas veces su propia madre había aceptado silencios para no perder el pan. A veces, uno quiere odiar a quien comete la traición. Pero la vida se complica cuando descubres que esa persona también tenía hambre, miedo, o una promesa demasiado bonita frente a los ojos. «Vete a tu casa, Mariana», dijo Lucía al fin. «¿Me va a despedir? Hoy no puedo decidir nada sin hacer daño. Vete». La muchacha salió llorando. Lucía tomó el celular, guardó la prueba y escondió una copia en una memoria pequeña dentro de la máquina de coser de su madre. Esa noche, Esteban llamó 5 veces. Lucía no contestó. Después llegó un mensaje. Isabel compró la fotografía.
No debí llevarla a la hacienda sin protegerla mejor. Lucía escribió una respuesta y la borró. Luego escribió otra. Usted siempre sabe demasiado tarde lo que debió hacer antes. La respuesta de Esteban tardó pocos segundos. Esta vez no voy a llegar tarde. Lucía dejó el teléfono sobre la mesa. El vestido de Isabel colgaba como una promesa envenenada. Entonces abrió la caja de hilos, tomó el retazo de Rosalía y empezó a estudiar el dobladillo del vestido. Si Isabel quería convertirla en vergüenza pública, Lucía iba a aprender a bordar una respuesta que nadie pudiera borrar. Esteban llegó al taller cerca de la medianoche. Lucía lo supo antes de verlo, porque el motor se detuvo frente a la puerta y la calle quedó demasiado silenciosa. Ella seguía trabajando bajo la lámpara amarilla, con el cabello recogido de cualquier manera y los dedos cansados de deshacer puntadas. 3 golpes suaves sonaron en la puerta. Váyase, don Esteban. Necesito hablar con usted. La voz de él llegó baja, grave, sin autoridad esta vez. Yo necesitaba que hablara ayer. Y antes de ayer. Y hace años, parece. Hubo silencio. Tiene razón. Aquella respuesta la desconcertó más que una excusa. Lucía abrió apenas. Esteban estaba en la banqueta, sin chofer, vestido con camisa blanca y pantalón oscuro. Tenía el cabello plateado húmedo por el sereno y una tensión en los hombros que no lograba ocultar. Aún así, seguía viéndose fuerte, imponente, demasiado atractivo para una noche en la que Lucía habría preferido odiarlo sin distracciones. 5 minutos, dijo ella. Él entró. La fotografía fue culpa mía. La tomó Mariana. Isabel la compró. Y usted me llevó a una hacienda donde cualquiera podía seguirnos. Esteban bajó la cabeza. Sí. Lucía sintió una rabia triste. Habría sido más fácil si él se defendiera. Pero estaba allí, aceptando cada golpe. Dígame la verdad, toda la verdad que pueda decir esta noche. Esteban miró el vestido de Isabel, luego el retazo de Rosalía. Su madre fue acusada de robar Flor de Luna porque Isabel registró el diseño primero en una galería privada de Ciudad de México. Rosalía tenía pruebas de que el diseño era suyo, pero esas pruebas desaparecieron. El registro Ortega. Sí, usted sabía. Supe que Rosalía era inocente. No tuve el cuaderno en mis manos. No pude demostrarlo. Pero pudo decirlo. Pude. La palabra cayó pesada. ¿Y por qué no lo hizo? Esteban miró la fotografía de Rosalía en la pared, porque su madre me pidió que no lo hiciera público todavía. Isabel estaba lista para demandar a todo el taller, no solo a Rosalía, a cada mujer que hubiera tocado el diseño, vendido una copia, trabajado un encargo, firmado un recibo. La mayoría no tenía dinero ni papeles en orden. Lucía sintió que las piernas le perdían fuerza. Mi madre cargó la vergüenza para protegerlas. Sí. Y usted la dejó cargarla. Esteban cerró los ojos. También sí. Lucía se acercó a él y le pegó en el pecho, no con fuerza suficiente para lastimarlo, pero sí para que el golpe sonara en el silencio del taller. Mi madre murió escuchando que era ladrona. Otro golpe. Yo crecí escuchando que era hija de una ladrona. Otro. Y usted, con todos sus hoteles, sus abogados, su apellido enorme, decidió callarse. Esteban no la detuvo. Lucía terminó con la mano apoyada en su pecho. Bajo la camisa, el corazón de él latía fuerte. Vivo. Humano. Culpable. Si hablaba entonces, dijo Esteban con voz áspera, Isabel habría ido contra usted también. Era una niña. Su madre estaba enferma, endeudada y agotada. Yo firmé un acuerdo para impedir que Isabel tocara la casa, el taller y su custodia. A cambio, acepté silencio. Lucía levantó la mirada. ¿Custodia? Isabel amenazó con declarar que Rosalía estaba mentalmente inestable y que usted vivía en un ambiente de fraude. Quería quitarle el taller y dejarla sin hija. Rosalía me pidió que salvara lo único que todavía podía salvar. La habitación se movió alrededor de Lucía. Durante años había pensado que su madre se había rendido por vergüenza. Ahora la verdad se volvía más cruel.
Su madre había elegido perder el nombre para conservarla a ella. Esteban había elegido callar para cumplir una promesa. Y aún así, el silencio había dejado heridas que ninguna buena intención podía borrar. ¿Por qué vuelve ahora? Porque Isabel va a usar la boda para apropiarse de Flor de Luna de manera definitiva. Quiere lanzar una línea internacional con ese diseño. Si lo hace, la historia de su madre quedará enterrada bajo contratos nuevos, entrevistas, revistas, dinero. ¿Y usted pensaba detenerla casándose con ella? Esteban la miró directo. Pensaba acercarla lo suficiente para que se sintiera invencible. Suena como una trampa. Lo es. ¿Y yo qué soy en esa trampa? Esteban dio un paso, muy despacio. Usted es la única persona con derecho a decidir cómo sale la verdad. Lucía quiso creerle. Esa fue la parte que más la asustó. Quiso creer en ese hombre de 60 años, de espalda ancha, cabello plateado y mirada gastada por culpas antiguas. Quiso creer que el beso bajo las bugambilias no había sido una burla. ¿Me está salvando a mí?, preguntó. ¿O está tratando de que mi madre lo perdone desde donde esté? Esteban no respondió enseguida. Al principio tal vez quería perdón. ¿Y ahora? Su mirada bajó a la boca de Lucía, luego subió de nuevo. No la tocó. Ahora quiero que usted salga de esta historia con su nombre intacto, aunque el mío quede en ruinas. La distancia entre ambos era mínima. Ella podía oler su piel, jabón limpio, noche húmeda, madera. Si levantaba la mano, podía tocarle el rostro. Si él inclinaba la cabeza, podía besarla otra vez. Los dos lo sabían. Esteban fue quien se apartó. No voy a volver a tocarla mientras pueda pensar que la estoy usando. Lucía odiaba que esa frase le doliera y la cuidara al mismo tiempo. Él dejó un sobre la mesa. Esto es una copia del acuerdo de silencio. Falta la página donde aparece la condición sobre usted. Isabel conserva el original, pero con el registro Ortega y el vestido, podemos obligarla a mostrar más de lo que quiere. ¿Y si el cuaderno no aparece? Esteban miró el vestido. Entonces tendremos que hacer que Isabel se traicione frente a todos. Cuando Lucía levantó la vista, Esteban ya estaba en la puerta. Descanse un poco, Lucía. No me diga qué hacer. Él casi sonrió. Entonces le deseo que pueda descansar. Se fue sin tocarla. Lucía volvió a la mesa. Miró el vestido de Isabel, blanco, perfecto, esperando convertirse en símbolo de una mentira. Luego tomó una aguja fina, hilo marfil y el retazo de su madre. Esa noche, por primera vez, no bordó para sobrevivir, bordó para responder. Durante los siguientes 3 días, Lucía trabajó en el vestido como si cada puntada tuviera pulso. De día recibía clientas, respondía llamadas tensas y soportaba miradas curiosas desde la calle. De noche cerraba el taller y se sentaba frente al vestido de Isabel con una paciencia que su madre habría reconocido. Flor de Luna debía verse perfecta. Isabel conocía el diseño. Cada flor, cada hoja, cada curva. Si Lucía alteraba algo visible, la descubriría. Por eso decidió trabajar en el interior del dobladillo, donde la seda se doblaba sobre sí misma, y las puntadas podían quedar ocultas contra el forro. Usó hilo marfil para la superficie y un hilo plateado casi invisible por debajo. Repitió el método de Rosalía. Flores para números, hojas para separar, lunas para letras. No escribió una acusación directa. Bordó una ruta, una secuencia que conectaba el retazo antiguo con el registro Ortega, el contrato de silencio y las fechas de los primeros encargos de Flor de Luna. Si Isabel usaba el vestido frente a las cámaras, llevaría encima una puerta cerrada. Esteban aseguraba que, en el momento correcto, esa puerta se abriría. El problema era ese. Esteban aseguraba. La cuarta noche, Esteban llegó con una carpeta negra. Traigo los planos de iluminación del patio. Lucía levantó la ceja. ¡Qué romántico! Nunca he sido bueno para lo romántico. Eso no es cierto. Lo malo es que usted es romántico cuando nadie puede verlo. La frase lo alcanzó. Esteban bajó la mirada antes de acercarse a la mesa. Extendió los planos. El patio del hotel sería decorado para la boda con velas, flores blancas,
cortinas de lino y un escenario pequeño. Habría un reflector cálido sobre Isabel cuando presentara el vestido ante la prensa. Según Esteban, esa luz podía hacer brillar el hilo plateado escondido si el ángulo era correcto. Isabel quiere presumir el vestido antes de la ceremonia, explicó. Va a decir que Flor de Luna es el diseño que la convirtió en una leyenda. Va a colgarse su propia cuerda con una sonrisa. ¿Y usted qué hará? ¿Qué será? Pediré que amplíen las imágenes del bordado en las pantallas del patio. Diré que quiero honrar su trabajo. Mi trabajo o la trampa. Las dos cosas. Y si algo sale mal, entonces cargaré yo con el escándalo. Usted siempre habla de cargar cosas, don Esteban. Carga culpas, promesas, secretos. Pero los demás terminamos debajo también. Por eso esta vez la decisión final es suya. Si me dice que pare, paro. Lucía quiso preguntarle si también habría parado el primer beso si ella hubiera dado un paso atrás. La respuesta la sabía y le dolía. Sí. Esteban era peligroso por la fuerza que contenía, no por la que imponía. Antes de que dijeran algo más, la puerta del taller se abrió. Isabel entró sin tocar. Llevaba un traje blanco, guantes claros y una sonrisa impecable. Detrás venían dos asistentes con cajas para transportar vestidos. «¿Qué escena tan trabajadora?», dijo. «El novio, la bordadora y mi vestido. Casi parece una familia». Lucía cerró la carpeta. Esteban se puso recto. «Isabel, debiste avisar. Una novia tiene derecho a ver cómo tratan su vestido». Isabel se acercó al maniquí y pasó los dedos por las flores del corpiño. Lucía sintió que cada músculo de su cuerpo se tensaba. El mensaje estaba en el dobladillo interior. Debía estar a salvo. «Hermoso», murmuró Isabel. «Rosalía tenía buena mano. Tú también». «Gracias», aunque la buena mano no siempre viene acompañada de buen juicio. Isabel rodeó el vestido con lentitud. Revisó costuras, mangas, espalda, caída. Después se agachó y tomó el borde de la falda. Lucía sintió un latido fuerte en los oídos. «No hace falta revisar eso ahora», dijo Esteban. Isabel levantó la mirada. «Qué nervioso estás, querido. Estoy cuidando una pieza delicada. Siempre tan cuidadoso con las piezas de otras mujeres». Isabel volteó el dobladillo. Sus dedos, cubiertos por guantes, recorrieron la costura interior. Lucía mantuvo la cara tranquila por pura voluntad. Isabel se detuvo en una zona donde el hilo plateado quedaba escondido entre dos capas de seda. «Aquí hay más puntadas de las necesarias». Lucía respondió antes de que Esteban pudiera hacerlo. «La tela pesa mucho. Si no refuerzo el dobladillo, la falda se abre al caminar». Isabel la miró largo rato. «Tu madre decía lo mismo cuando quería esconder algo». Entonces mi madre sabía hacer bien su trabajo. Isabel sonrió, aunque sus ojos estaban duros. «Quiero llevarme el vestido esta noche». «Todavía falta terminarlo», dijo Lucía. «Lo terminarás en el hotel, bajo supervisión». Esteban habló con tono bajo. «El contrato dice que Lucía trabaja desde su taller hasta la última prueba. Los contratos se ajustan. Este no». Isabel lo miró. Por primera vez, la dulzura desapareció por completo. Solo duró un segundo, pero Lucía vio a la mujer real detrás del marfil, las perlas y la voz suave. «Esteban, no confundas una actuación larga con poder verdadero». «Nunca los he confundido». Isabel volvió hacia Lucía, se inclinó cerca de su oído. «Eres igual a ella. La misma mirada limpia, las mismas manos tercas, la misma forma de creer que una aguja puede ganarle a una firma. Tal vez una aguja puede hacer cosas que una firma no soporta». Isabel se apartó. «Termina el vestido. Mañana mandaré por él, y si encuentro una sola sorpresa desagradable, haré que toda Mérida escuche la historia completa de tu madre contada por mí». Cuando Isabel salió, el taller quedó lleno de un silencio espeso. «Sabe que hay algo», dijo Lucía. Esteban miró el vestido. «Sospecha. Eso puede volverla imprudente. O más peligrosa». Las dos cosas. El dobladillo seguía intacto, pero Isabel había estado demasiado cerca. Ya no bastaba esconder la verdad en la tela. Necesitaban el registro, Ortega. El teléfono del taller sonó entonces. Lucía contestó.
La voz de su abuela Carmen llegó baja, temblorosa. Hija, ven a mi casa. Recordé dónde guardó tu madre el cuaderno. Y si no vienes pronto, quizá me arrepienta de abrir esa caja. Lucía llegó a la casa de su abuela cuando la noche ya había bajado sobre Mérida. El aire olía a tierra húmeda, pan dulce y jazmín. Esteban la acompañó, aunque esperó en la entrada hasta que Carmen Ortega lo miró desde la sala y le hizo una seña seca. Pase, don Esteban. Después de tantos años callado, al menos tenga la decencia de escuchar de pie si le tiembla el alma. Esteban inclinó la cabeza y entró sin responder. La casa de Carmen era pequeña, llena de santos, fotografías familiares y manteles bordados. En la mesa había una caja de costura de madera oscura, tan antigua que las esquinas estaban gastadas por manos de varias generaciones. Carmen se sentó despacio y abrió la caja. Arriba estaban agujas, dedales, hilos, alfileres y una cinta métrica amarillenta. Luego retiró una bandeja falsa del fondo. Debajo apareció un cuaderno forrado en tela azul, atado con un listón rojo. Lucía sintió que el corazón le subía a la garganta. En la portada, bordadas con hilo oscuro, estaban 2 letras. Registro Ortega. Durante unos segundos nadie habló. Esteban, junto a la pared, cerró los ojos. Parecía un hombre que acababa de encontrar una tumba y una salvación en el mismo sitio. Tu madre me pidió que lo escondiera, dijo Carmen. Dijo que un día tú sabrías qué hacer. Yo pensé que ese día nunca iba a llegar. Lucía tomó el cuaderno con ambas manos. Al abrirlo, vio dibujos, anotaciones, muestras de hilo, fechas escritas a mano, nombres de clientas y comentarios de Rosalía. Su letra era limpia, elegante. Pasó varias páginas hasta llegar a Flor de Luna. El diseño estaba allí, completo, fechado 23 años atrás. Mucho antes de que Isabel Ferrer lo presentara como suyo en revistas, ferias de novias y desfiles de moda. Lucía cubrió la boca con una mano. No lloró de inmediato. Primero sintió un silencio enorme, como si algo dentro de ella se hubiera sentado después de cargar peso durante toda la vida. La acusación, las miradas, los rechazos, la vergüenza heredada. Todo empezaba a cambiar de forma frente a sus ojos. Mamá lo hizo, susurró. Carmen asintió. Cada flor, cada luna, cada puntada. Esteban dio un paso hacia la mesa, pero se detuvo. Rosalía tenía razón, dijo. El cuaderno estaba más seguro lejos de mí. ¿Por qué?, preguntó Lucía. Carmen pasó la mano por el borde de la mesa. Porque Isabel vigilaba a todos. A mí, a tu madre, al taller. También a él. Lucía siguió pasando páginas. Encontró recibos pegados, muestras firmadas por clientas, fotografías de vestidos terminados. En una hoja doblada apareció el nombre de Isabel Ferrer varias veces. A un lado, Rosalía había anotado. Isabel insiste en registrar el diseño como colaboración. Me niego. Más adelante, encontró una página separada con una cinta roja. Era una carta dirigida a Esteban. Lucía la leyó en silencio al principio. Luego empezó a leer en voz alta. Esteban, si algo me pasa, no expongas a Lucía mientras sea niña. Isabel tiene contactos, abogados y una ambición que no conoce vergüenza. Si yo salgo a defenderme ahora, ella irá contra las mujeres del taller. Dirá que todas participaron. Les quitará encargos, casa y comida. Yo puedo cargar con el desprecio por un tiempo. Mi hija no. Las demás tampoco. Lucía dejó de leer. El papel temblaba entre sus dedos. Esteban miraba el suelo. Yo firmé el acuerdo después de esa carta, dijo. Isabel retiró las amenazas contra el taller y contra usted. A cambio, exigió silencio. Creí que habría otra oportunidad para revelar la verdad. Después su madre enfermó. Después el tiempo hizo lo que el tiempo hace cuando uno se acobarda. Convirtió una decisión en una condena. Lucía sintió una mezcla de ternura y rabia. Usted obedeció a mi madre, pero también se escondió detrás de esa promesa. Sí, mi madre protegió a otras mujeres. Usted protegió un acuerdo. Protegí a usted. También protegí mi miedo.
Las dos cosas son ciertas. Carmen cerró los ojos, cansada. Rosalía nunca quiso que tú odiaras a nadie, Lucía. Quería que fueras libre de la mentira. En la última página había un mensaje distinto, escrito con menos firmeza. Cuando mi hija sea lo bastante fuerte, que hable ella por mí. Nadie puede devolverme los años, pero quizá ella pueda devolverle luz a mi nombre. Esta vez Lucía lloró en silencio, sosteniendo el cuaderno contra el pecho. Durante años había querido defender a su madre con rabia. Ahora entendía que Rosalía le había dejado algo más grande que rabia. Una verdad tejida con paciencia. A veces una madre guarda silencio, y los hijos creen que fue debilidad. Qué duro es descubrir, años después, que ese silencio era la última pared que ella podía levantar para que el mundo no aplastara a los suyos. Esteban se acercó un poco. Lucía, con ese cuaderno podemos detener la boda. Ella limpió sus lágrimas. No. Esteban frunció el ceño. Isabel va a presentarse mañana ante cámaras, invitados y socios. Si cancelamos, ella buscará otra forma de esconderse. Si se pone el vestido, si dice frente a todos que Flor de Luna es suyo, entonces la verdad tendrá más fuerza. Carmen la miró con orgullo y miedo. Hija, eso es peligroso para tu corazón. Mi corazón ya ha vivido con esta mentira demasiado tiempo. Esteban sostuvo su mirada. ¿Está segura? Mañana Isabel va a usar el vestido. Usted va a poner las luces. Yo voy a llevar el registro, Ortega. Y si intenta humillarla otra vez. Lucía cerró el cuaderno. Entonces dejaré que hable primero. La mentira se reconoce mejor cuando se escucha completa. Antes de irse, Lucía encontró un pequeño sobrepegado dentro de la tapa trasera. Dentro había una fotografía que jamás había visto. Su madre cargándola de bebé frente al taller, con Esteban a unos pasos, mirando desde la calle. Al reverso, Rosalía había escrito: «Él sabrá esperar. Ojalá un día sepa hablar». Lucía miró a Esteban. Por primera vez, él pareció quedarse sin aire. La boda de Isabel Ferrer y Esteban Salvatierra fue anunciada como el evento más elegante de la temporada en Mérida. El patio principal del hotel amaneció cubierto de flores blancas, velas altas, manteles de lino y sillas doradas frente a una fuente antigua. Los invitados empezaron a llegar antes del atardecer. Empresarios, diseñadores, periodistas de moda, familias conocidas de Yucatán y mujeres que habían comprado vestidos de Isabel durante años. Lucía llegó por la entrada de servicio con el vestido dentro de una funda larga. Traía el registro Ortega escondido en una caja de costura. Nadie habría sospechado que aquella caja humilde podía pesar más que todas las joyas del patio. Esteban la esperaba en un corredor lateral. Llevaba traje negro, camisa blanca y una flor pequeña en la solapa. Su cabello plateado brillaba bajo las luces del hotel. Se veía imponente, sereno, dueño de cada mirada que intentaba medirlo. Pero cuando vio a Lucía, la dureza de su rostro se suavizó. «Todavía puede irse», dijo. «Usted también. Yo ya me fui demasiadas veces cuando debía quedarme». Ella no respondió. La frase encontró un lugar silencioso en su pecho. Isabel apareció una hora después en la suite nupcial. Sonreía como una mujer a punto de coronarse. Mientras las asistentes la ayudaban a entrar en el vestido, Lucía ajustó los últimos broches. La seda caía perfecta. Flor de Luna trepaba por el corpiño y bajaba hacia la falda con una delicadeza capaz de engañar a cualquiera. El dobladillo guardaba su secreto en calma. Isabel se miró en el espejo. «Magnífico. Tu madre habría llorado al verme». Lucía levantó la vista. «Quizás sí». Isabel la observó por el reflejo. «Qué tranquila estás. Eso me inquieta». «Usted me enseñó algo, señora Ferrer». «¿Qué cosa?» «Que la elegancia ayuda mucho cuando una quiere esconder miedo». La sonrisa de Isabel se endureció. El patio se llenó cuando Isabel salió. Hubo murmullos de admiración. Los fotógrafos levantaron sus cámaras. La luz dorada tocó la seda y el vestido pareció encenderse por dentro. Isabel caminó despacio, disfrutando cada segundo. Esteban la esperaba frente a los invitados. Lucía permaneció a un lado del patio, cerca de una pantalla grande preparada para mostrar detalles del vestido.
Carmen estaba sentada en la última fila. Mariana, la aprendiz que había traicionado a Lucía, también estaba allí, pálida. Antes de la ceremonia, Isabel pidió el micrófono. «Queridos amigos», dijo, «antes de iniciar, quiero hablar de este vestido. Flor de Luna fue el diseño que marcó mi carrera. Lo creé cuando era una mujer joven, llena de sueños. Hoy lo llevo para cerrar un ciclo hermoso junto a Esteban». Los aplausos empezaron suaves. Isabel continuó. «También quiero agradecer a Lucía Ortega, hija de una mujer que conoció este diseño de cerca. La vida tiene maneras curiosas de devolvernos lo que alguna vez intentaron quitarnos». Algunas personas murmuraron. Esteban tomó entonces otro micrófono. «Isabel tiene razón en algo. La vida devuelve. A veces devuelve tarde, pero devuelve». El patio quedó callado. Isabel giró hacia él. «Esteban querido, la ceremonia. Antes de la ceremonia quiero cumplir una promesa». El rostro de Isabel cambió apenas. Esteban hizo una seña al equipo técnico. «Por favor, acerquen la cámara al bordado del vestido». 2 pantallas grandes se encendieron. La imagen mostró primero las flores del corpiño, luego las mangas, luego la caída de la falda. Los invitados suspiraron con admiración. Ahora el poder. El doble yo va a intentar. Isabel se quedó inmóvil. Eso es innecesario. La verdadera artesanía siempre merece verse completa. Lucía caminó hacia ella con calma. 2 asistentes levantaron apenas la falda. La cámara enfocó el interior del dobladillo. Bajo la luz cálida, las puntadas plateadas empezaron a brillar. Al principio parecían adornos. Luego aparecieron patrones. Flores, hojas, lunas. La pantalla amplió la imagen, y las puntadas revelaron letras, fechas, y una firma minúscula repetida entre los hilos. Rosalía Ortega, 23 años atrás. Un murmullo atravesó el patio. Lucía abrió la caja de costura y sacó el registro Ortega. Caminó hasta el centro con el cuaderno en las manos. «Flor de Luna fue diseñado por mi madre», dijo, con voz clara. «Aquí están los dibujos originales, las fechas, las clientas, las muestras de hilo y el patrón completo. Mi madre guardó la verdad porque Isabel Ferrer amenazó con destruir a las mujeres del taller si ella hablaba». Isabel intentó reír. «Esto es absurdo. Una escena teatral armada por una muchacha resentida». Lucía abrió el cuaderno en la página marcada. «Esta es la primera versión de Flor de Luna. Esta es la firma de mi madre. Esta es la fecha. Y aquí está la misma secuencia que hoy lleva usted cosida en el dobladillo». Esteban habló de nuevo. «Yo firmé un acuerdo de silencio hace años. Fue un error que permitió que esta mentira durara demasiado. Hoy entrego copia de ese acuerdo y acepto mi responsabilidad ante todos ustedes». Una periodista se levantó. «Señora Ferrer, usted niega haber conocido ese cuaderno». Isabel la ignoró. Miró a Esteban con odio apenas disimulado. «Después de todo lo que hice por tu nombre, usaste mi nombre para tapar el suyo», respondió él. Lucía se acercó un paso. «Yo no vine a quitarle nada que sea suyo. Vine a devolverle a mi madre lo que le robaron». El rostro de Isabel perdió color bajo el maquillaje. Miró el vestido, luego las pantallas, luego los teléfonos grabando. Durante años había usado la blancura como armadura. Esa noche, la blancura la exhibía. «Rosalía nunca habría llegado lejos», dijo Isabel, con la voz quebrada. «No sabía venderse, no sabía entrar a los salones. Yo sí. Yo convertí ese diseño en algo grande». Lucía sintió una tristeza inesperada. Lo grande construido sobre una mentira siempre termina pesando. Isabel bajó la mirada. Los flashes estallaron. La boda terminó antes de empezar. Los músicos dejaron de tocar. Los invitados comenzaron a hablar en grupos tensos. Algunas clientas de Isabel se quitaron discretamente los broches con su marca. Carmen lloraba en silencio al fondo del patio. Esteban se acercó a Lucía. «Lo hizo». Ella miró el vestido. «Mi madre lo hizo, yo solo abrí la costura». Lucía no sintió triunfo completo. Sintió alivio, dolor, cansancio y una paz tímida. Cuando una reportera le preguntó si buscaba venganza,
Lucía sostuvo el cuaderno contra su pecho y respondió: «Quiero que mi madre sea recordada por sus manos, no por la mentira de otra persona». Esteban la miró con una emoción que ya no intentó esconder. Pero Lucía sabía que la verdad no borraba automáticamente los años de silencio. Tampoco convertía un beso en destino. Había ganado una batalla por su madre. La batalla por su propio corazón todavía pedía tiempo. Después de la boda fallida, el nombre de Rosalía Ortega volvió a Mérida como una canción que la ciudad había olvidado. Los periódicos publicaron fotografías del registro Ortega, de Flor de Luna y de la firma escondida en el dobladillo. Varias mujeres que habían trabajado con Rosalía se presentaron en el taller para contar lo que habían visto, lo que habían callado, lo que Isabel les había hecho temer. Isabel Ferrer perdió contratos en Cancún, Monterrey y Ciudad de México. Una cadena de tiendas canceló la línea internacional que pensaba lanzar con Flor de Luna. Días después, presionada por periodistas, clientas y socios, dio una disculpa pública. Reconoció que Rosalía Ortega había sido la creadora original del diseño. Aceptó devolver los derechos de uso a la familia Ortega. También anunció que se retiraría por un tiempo de la industria nupcial. Lucía vio el video desde el taller, sentada frente a la máquina de coser de su madre. Carmen estaba a su lado, tomando chocolate caliente. Mariana, la aprendiz, permanecía de pie cerca de la puerta. «Señorita Lucía», dijo Mariana con voz temblorosa, «yo entiendo si ya no quiere verme aquí». Lucía la miró. La muchacha tenía ojeras, dedos inquietos y una vergüenza que no parecía actuada. «Lo que lo hiciste me dolió». «Lo sé. Y vas a tardar en recuperar mi confianza». Mariana asintió llorando. «Pero si de verdad quieres aprender, vuelve mañana temprano». Sin mentiras. La joven se cubrió la boca y salió antes de romperse por completo. Carmen sonrió apenas. Tu madre habría hecho lo mismo. Lucía acarició la mesa de corte. Todavía no sé si eso me consuela o me asusta. Esa tarde, Esteban llegó al taller. No entró con asistentes ni abogados. Llegó solo, con una carpeta sencilla bajo el brazo. Lucía lo recibió junto al mostrador. Don Esteban. Él aceptó la distancia del trato sin quejarse. Lucía. Puso la carpeta sobre la mesa. Es una propuesta de patrocinio para Casa Ortega. Sin condiciones personales. Taller ampliado, becas para aprendices, compra de maquinaria, registro legal de diseños y un fondo para bordadoras mayores. Todo a nombre de usted y de doña Carmen. Lucía abrió la carpeta. La cantidad era enorme. Suficiente para transformar el taller en una escuela. ¿Quiere comprar perdón? Esteban la miró con honestidad cansada. Quise hacerlo alguna vez. Ahora intento devolver parte de lo que mi silencio ayudó a quitar. El perdón no se firma. Sí. Y yo no puedo darle mi corazón como agradecimiento. La frase quedó entre ambos. Clara. Necesaria. Esteban bajó la mirada. El hilo rojo seguía en su muñeca. Tampoco lo recibiría así. Lucía cerró la carpeta. Acepto el patrocinio si todo queda legalmente blindado para las mujeres del taller. Ningún salvatierra podrá reclamar decisiones creativas ni propiedad sobre los diseños. Por primera vez en muchos días, Esteban sonrió con orgullo. Ya mandé incluir esa cláusula. Lucía también sonrió, aunque con tristeza. Usted siempre se llega tarde, pero aprende rápido. Él soltó una risa baja. Fue un sonido breve, íntimo, tan humano que a Lucía le dolió en un lugar suave. Voy a irme de Mérida por un tiempo, dijo él. El hotel necesita nuevas manos. Mi nombre necesita menos ruido, y usted necesita vivir sin mi sombra sobre su puerta. Lucía sintió un vacío inesperado, aunque sabía que era lo correcto. ¿A dónde irá? A una hacienda cerca de Valladolid. Hay caballos, silencio y suficiente trabajo para cansar a un viejo terco. Usted no parece viejo. Esteban la miró, y en sus ojos apareció el recuerdo del beso bajo las bugambilias. Cuando usted dice eso, me dan ganas de olvidar la prudencia. Lucía bajó la mirada, sintiendo calor en las mejillas. Entonces sea prudente. Por usted, puedo serlo. Él se despidió sin tocarla. En la puerta, se volvió. Si alguna vez decide buscarme,
No voy a correr hacia usted para confundirla. ¿Y qué hará? Esperar derecho, como debía ser desde el principio. Un año pasó. Casa Ortega cambió sin perder su alma. El letrero de madera fue restaurado con las mismas letras que Rosalía había pintado. El taller se amplió hacia el local vecino. Mujeres jóvenes aprendían a bordar junto a mujeres mayores, que creían haber perdido su lugar. Flor de Luna se convirtió en una colección pequeña, firmada con el nombre de Rosalía Ortega. Lucía cumplió 27 años en una mañana de sol. Ese día llegó al taller y encontró en el centro de la sala un objeto cubierto con manta. Carmen fingía no saber nada. Lucía retiró la tela. Era la vieja silla de coser de su madre. La misma que había desaparecido cuando tuvieron que vender muebles para pagar medicinas. Estaba restaurada con cuidado. La madera pulida, el asiento nuevo, y en el respaldo llevaba una pequeña placa de latón, para que las manos de Rosalía sigan teniendo dónde descansar. Lucía no tuvo que preguntar quién la había enviado. Esa tarde viajó a la hacienda cerca de Valladolid. Encontró a Esteban en los establos, con camisa blanca remangada, botas llenas de polvo y el cabello plateado iluminado por el sol. A sus 61 años, seguía siendo alto, fuerte, de hombros anchos, con ese cuerpo trabajado que hablaba de disciplina. Al verla, dejó el cepillo con el que limpiaba un caballo y se quedó quieto, tal como prometió. Lucía caminó hacia él despacio. Esperó un año, dijo ella. ¿No se cansó? Esteban sonrió. Las líneas de su rostro lo hacían más bello, más real. Lucía, a mi edad un hombre aprende que no debe perseguir lo que ama hasta asustarlo. Aprendí a quedarme quieto para que la mujer que amo pudiera escoger su camino. Lucía se acercó un poco más. ¿Y si mi camino llega hasta aquí? La respiración de Esteban cambió. No se movió. No tomó nada. No pidió nada. Entonces voy a agradecer cada paso. Lucía puso una mano sobre su pecho. Bajo la tela sintió un corazón fuerte, vivo, paciente. Esta vez, ella no estaba atrapada por deudas ni secretos. Llegaba por voluntad propia. Esta vez, dijo, yo elijo. Esteban levantó una mano despacio, dándole tiempo a cambiar de idea. Lucía no se apartó. Él le acarició la mejilla con una ternura que contrastaba con la fuerza de sus dedos, y luego se inclinó para besarla. Fue un beso sereno, profundo, sin prisa. Un beso de dos personas que habían atravesado mentiras, orgullo y años de silencio para encontrarse en un lugar donde la verdad ya podía respirar. En Mérida, una silla restaurada esperaba junto a una máquina de coser antigua. En el taller, las jóvenes aprendices bordaban lunas pequeñas sobre tela marfil. Y en una hacienda iluminada por el atardecer, Lucía Ortega dejó de cargar la vergüenza de una historia ajena. Había recuperado el nombre de su madre. Y también había encontrado a un hombre que, al fin, supo amar sin esconder la verdad.